No tienen las fotos, no me perdieron. Listo. Bueno, empezamos. Por favor, me regalas, si quieres mirar la cámara, me regalas tu nombre completo y tu cargo. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Chío, soy periodista de Vanguardia Liberal. Más o menos desde hace unos 3-4 meses estoy coordinando la unidad investigativa. Y pues en los 10 años que llevo en el periódico pues venía cubriendo las noticias de la página Bucaramanga, he cubierto también la página política, la página de judicial, y pues vinculado a la unidad investigativa más o menos desde hace unos 5 años más o menos. Bueno, nosotros no tenemos mucha información del periodismo investigativo acá en la región, entonces nos gustaría que nos contaras cómo nace el periodismo investigativo acá en Bucaramanga. Pues digamos, parte un poquito, digamos, del ejercicio de muchos periodistas de querer profundizar un poco en la información que se maneja en el día a día. Digamos, la Vanguardia Liberal siempre ha tenido una tradición bastante larga en realizar periodismo investigativo, pero, digamos, propiamente, digamos, como tener un equipo de unidad investigativa solamente durante 2 o 3 momentos, digamos, en los 100 años que tiene, bueno, 29 años que tiene Vanguardia Liberal, realmente se tuvo un equipo de unidad investigativa. Creo, pues, digamos, la primera gran unidad investigativa que tuvo el periódico fue en la época en la que estaba Silvia Galvis, pues que en esa época estaba trabajando incluso con Carlos Guillermo Martínez, que es uno de los editores aquí del periódico, y en esa época se hizo bastante periodismo de investigación. Pues yo no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo Silvia Galvis pues, siempre ha sido como un referente, digamos, a nivel de periodismo aquí en la región. Entre otras cosas estaba casada con Alberto Donadío, que es uno de los creadores de la unidad investigativa del Tiempo, y digamos dentro del círculo que ellos manejaban ahí, pues siempre promovió mucho, digamos, hacer muy buen periodismo o periodismo de profundidad no solamente en la región sino en todo el país. Entonces Alberto Donadío, por ejemplo, es un gran referente, digamos, en ese sentido. Y ese faro que fue de Alberto Donadío y que fue en su momento Silvia Galvis, pues ayudaron un poco a marcar el rumbo del tipo de periodismo que se hacía Vanguardia Liberal. En gran parte porque Vanguardia Liberal siempre fue un periódico, digamos, desde que se creó fue un periódico que trató de ir un poco en contra de la tendencia que había en el gobierno. Un poco la historia de Vanguardia Liberal tiene que ver con que en esa época habían, digamos, los gobiernos eran muy conservadores, muy godos, y precisamente el nombre de Vanguardia Liberal, más que tratar de representar el Partido Liberal, lo que quería era como representar las ideas liberales y cómo defender ese tipo de ideas liberales de la sociedad. Y en ese sentido siempre el interés del periódico, si bien no había una unidad investigativa propiamente como tal, en sus comienzos siempre fue un poco de tratar de ir un poco más de lo normal o de la agenda informativa que siempre había, como de contar cosas que la gente normalmente no sabía y que era bueno que supiera, pues, para el desarrollo, para poder incluso denuncias de corrupción, etc. Y eso se dio, digamos, en la época de Silvia Galvis. Después, cuando Silvia Galvis dejó el periódico, pues se quedó un poco quieto el proceso de la unidad investigativa. Y eso se empezó a retomar después cuando Juan Carlos Gutiérrez empezó llegó acá. Él desde la página de Séptimo Día hizo varias investigaciones, pero nosotros siempre aquí en el periódico nos reímos un poquito porque el trabajo de la unidad investigativa durante mucho tiempo siempre era eso, una sola persona haciendo investigación, y nosotros le tomamos el pelo a Juan Carlos diciendo que él era la unidad investigativa, o cuando en su momento fue Ginette Prieto, pues era Ginette Prieto la unidad investigativa, y solamente hasta ahorita, ese semestre, estamos volviendo a retomar un poco el concepto de crear un equipo de trabajo para hacer investigación. Y aquí un poco el trabajo de investigación que se ha hecho ha sido un poco coyuntural, ¿no? O sea, como sale un tema de investigación, entonces se conforma un equipo rápido de 2 o 3 personas, se hace una investigación, y cuando termina la investigación pues acabó el equipo y a esperar a que llegue el próximo gran tema. Y no se daba el concepto de investigar propiamente como se está tratando de hacer ahorita con la unidad investigativa, que es como volver a retomar un poco el equipo de trabajo y tener un poco agenda propia y no esperar a que nos lleguen los temas de denuncias e investigar. ¿Cuáles han sido los aportes más importantes del periodismo investigativo para la región? Pues es que yo creo que parte de lo que pasa, digamos, en las grandes ciudades como Bucaramanga, como Bogotá, de cierta forma, digamos, en el caso de Medellín, un poco, es que ha ayudado un poco allá, que haya un poco pues, la gente a la hora de votar, digamos, haya un poco de sensibilización a la hora de saber por quién va a votar, de que es que el voto no hay que votarlo. Hay voto de opinión, digamos, cada vez hay más voto de opinión en la sociedad, y parte de los fenómenos que han pasado en la región, yo creo que
es un poco pretencioso decir que ha sido gracias a la unidad investigativa de Vanguardia Liberal, pero sí un poco de la labor del periodismo y la labor de los veedores y de cómo se han ido denunciando esos hechos de corrupción, de parapolítica, pues ha llevado a que la gente de pronto crea un poco de conciencia. Y creo que en las elecciones pasadas, por ejemplo, se dio un fenómeno muy especial, y es que por poco el candidato, digamos, independiente, que no tiene nada que ver con las maquinarias en la gobernación de Santander, estuvo a punto de ganar, que fue Leonidas Gómez. Ahora, yo ni defiendo, o sea, si mal haría yo en decir que Leonidas Gómez era el candidato perfecto, pero digamos que comparado con los otros tres candidatos, eran tres candidatos que tenían ciertos cuestionamientos. Y digamos que la gente también ha llevado un poco a que no coma entero frente a lo que está pasando. La gente es cada vez más consciente de que hay corrupción y que la corrupción hay que denunciarla, y que fenómenos como lo que se dio con la consulta popular anticorrupción, digamos, son importantes, digamos, como para poder hacerlo. O sea, yo creo que había un discurso muy elaborado en contra de la consulta, diciendo, no, es que la consulta no vale para nada porque es que no es vinculante, no va a servir para nada, pero es una forma de que la gente puede expresar lo que piensa y que está en contra, digamos, de que se sigan dando las mismas prácticas de siempre. Entonces, en el caso de Vanguardia Liberal es que se han denunciado cosas muy digamos, complejas. En algunos casos todavía se están investigando cuáles son los alcances realmente. Pues el periódico pues obviamente hizo hasta cierto punto de denuncia, pero pues el papel de los entes de control es ir un poquito más allá, pero crea un poquito de conciencia frente de la gente a la hora de votar y de saber quiénes son los que nos están gobernando. Gran parte pues, de los suspensiones o las que se han dado con alcaldes o que han sido investigados se han iniciado precisamente a partir de la prensa, de cosas que se han denunciado en la prensa. Tenemos un alto pues no, historial, digamos, de lo que ha pasado con las alcaldías de Florida Blanca, que a raíz de denuncias que se han hecho, algunas por prensa, algunas a través de jugadores, por lo menos han sido inhabilitados muchos alcaldes. En el caso de Bucaramanga, los dos últimos alcaldes, sin contar a Rodolfo Hernández, pues han sido investigados de alguna manera por investigaciones que se han hecho a través de Vanguardia Liberal. Y digamos que es un poco porque la cultura, digamos, que se venía dando no solamente en Bucaramanga, sino en muchas partes, es que se hacían las cosas y no pasaba nada. Y lamentablemente venimos con una cultura que es un poquito acomodada, diciendo, pero pues bueno, eso con tal de que roben no pasa nada, pues que roben, pero con tal de que hagan, con tal de que no se metan conmigo, con tal de que no me suben los impuestos. Y esa no es la tónica que hay, porque la gente no es consciente, digamos, de lo que está pasando con la corrupción. Y aquí retomo un poquito el ejercicio que hizo hace un par de días Antanas Mocus con recogiendo platica para comprar chocolatinas en la Universidad de los Andes, que recogió 350.000 pesos haciendo vaquita con todas las personas. Y luego quemó el dinero, los 350.000 pesos, enfrente de los estudiantes, y les dijeron, mira, es que cuando ustedes les están robando, uno paga los impuestos, digamos, con toda la buena intención, pensando que se va a usar para algo bueno, y el hecho de que se roben esa plata es como si les estuvieran quemando a ustedes la plata en la cara. Entonces, hay un momento en el que nosotros como medios de comunicación tenemos que empezar a hacer ese tipo de ejercicios, de decir, venga, la corrupción está afectando, digamos, la inversión, está afectando, digamos, el dinero que hay disponible para inversión social y educación, pero la gente a veces no es consciente de eso, y un poco el papel de los medios es precisamente ese ejercicio. ¿Cuál alguno de los riesgos que a diario se debe enfrentar un periodista que investiga en su ejercicio? Pues un poco el ejercicio de hacer investigación requiere bastante voluntad de parte de los periodistas que estamos metidos en esto. Porque pues, es un ejercicio de mucha paciencia, de ser muy perseverante, de saber que a veces uno puede estar una semana, 2 semanas buscando información y de pronto no llega a la pista adecuada. Eso por el lado, digamos, del ejercicio periodístico. Y por el otro lado, pues obviamente hay unos riesgos en cuanto a pues, no seguridad, pero sí por lo menos de que pues, parte del ejercicio de hacer una investigación de una unidad periodística como estas es, digamos, la reserva de los periodistas, que a veces tocan unos temas que son bastante sensibles.
toma, digamos, políticos que, digamos, están ganando mucho dinero, digamos, a través de sus torcidos, por decirlo de alguna manera, y pues obviamente ese tipo de cosas, pues, es un poco complejo mirarlo. O sea, pues yo la verdad soy sincero, yo no diría mentiras si dijera que yo he recibido amenazas de algún tipo, pues la verdad no es cierto. Probablemente algunos compañeros de aquí de la región han sufrido amenazas por las labores de periodismo de investigación que han hecho, sobre todo si están relacionados con conflicto armado, con lo que ha pasado en Barranca Bermeja o en algunos casos particulares, digamos, en zona de conflicto, pero digamos en el caso mío, digamos, no se han dado. Ahora, uno trata de ser todo lo cuidadoso posible, uno sabe que tiene que cuidar la vida de uno sabe que evitar posibles amenazas o demandas, entonces uno, digamos, los artículos uno procura, digamos, estén blindados, que estén corroborados al 100%, si uno, pero normal uno tiene que corroborar una o dos veces aquí, 3, 4 veces una misma información, y tratar de hacer, digamos, todo lo que le recomiendan a uno para hacer buen periodismo lo tiene que hacer 2, 3 veces más, digamos, porque pues, incluso uno está afectando la imagen de otra persona, del denunciado. O sea, si haya sido un acto de corrupción, pues uno está tratando de implicarlo en algún tipo de delito, de alguna conducta irregular. Y si uno no está 100% seguro de lo que uno está asegurando, pues uno puede también estar incurriendo ahí en un problema ético o incluso culpando a alguien de un delito que de pronto no cometió. Entonces ahí en eso uno tiene que tener mucho cuidado. Bueno, para finalizar ya una pregunta un poco más personal para ti, ¿qué es lo más gratificante de ejercer este trabajo, hacer este trabajo? Pues yo no sé, yo lo que pasa es que soy un poco distinto a otros periodistas. Yo siempre he sido un periodista un poquito más tranquilo, mucho más pausado. No soy como del espíritu de mi jefe, de Ana Sara Giraldo, ni de, por ejemplo, de otros periodistas investigadores como Ginette Prieto, que son un poquito más periodistas en caliente, más que muchos son felices, digamos, tumbando alcaldes o denunciando cosas. En mi caso, digamos, yo no hago fiestas si estoy tomando un alcalde ni me pongo no, o sea, yo creo que parte un poquito de mi satisfacción es más por el lado del producto que termino sacando. A veces es como si fuera una especie de parto. A veces es un poquito difícil, que uno está, digamos, en el proceso y uno no sabe si va a salir digamos, no siempre una investigación que uno empieza y uno está trabajando va a llegar a buen puerto. Entonces, todo eso uno lo tiene que tener como muy claro. A veces incluso las investigaciones que uno comienza y no necesariamente el resultado es el que uno se imagina. Uno termina consiguiendo información que es distinta a la que uno pensaba. A veces el tipo de denuncias que uno pensaba hacer de pronto no tiene el mismo impacto que uno esperaba. Entonces un poco la satisfacción ahí es como el trabajo bien hecho, yo creo. Yo siempre he sido como un periodista muy bajo perfil, entonces pues tampoco es que soy de que vengan y yo fui el que hizo tal investigación y vengan y miren, es que yo logré que se le supiera tal cosa, pues no, digamos, en mi caso nunca ha sido en ese sentido, pero digamos sí da algo de satisfacción cuando uno publica algo y es algo que gusta y que la gente termina viendo. En parte porque, digamos, soy muy consciente que una de las cosas que necesita la sociedad en este momento es que haya más, no solamente periodismo investigativo, sino que haya más periodismo en profundidad. Lamentablemente, estamos en una época en la que el 90-95% de las noticias que vemos de las cosas que vemos en los medios son noticias. Y son noticias cortas, y son noticias que no tienen sino 3-4 párrafos, y a veces la gente ni siquiera lee las notas, sino que leen el titular y leen el primer párrafo y sienten que ya están informados. Y el problema es que la gente con eso no se está informando. Entonces, un poco el ejercicio no solamente de hacer periodismo investigativo, sino también de hacer más crónicas, de hacer más informes, de hacer más reportajes, es que la gente pues entienda un poquito lo que está pasando en la realidad, que tenga un poquito más de contexto, que entienda no solamente qué está pasando, sino que también entienda cómo está pasando, para qué está pasando, por qué está pasando, que eso es como lo más importante de todo. Si yo saco un artículo y la gente medianamente puede entender un poco más cuál es la coyuntura de lo que ha pasado, pues digamos, pues uno siente un poquito de satisfacción al respecto.
Fíjense que es que en el caso, por ejemplo, de Manantial de Amor, que fueron las investigaciones en las que participamos, había cierta sensación de que sí, que es que había algún grado de corrupción y la gente hacía muchos comentarios, pero digamos que era una vaina que estaba en el aire, pero la gente no entendía de pronto la magnitud ni qué era lo que estaba pasando realmente. Y el mostrarlo, visualizarlo tal cual como se dio con el caso de Manantial de Amor, pues no solamente permitió que la gente viera lo que estaba pasando con la alcaldía, sino que la gente se dio cuenta de cómo estaba organizado todo para incluso favorecer presuntamente a la familia del alcalde. Y eso pues causó indignación y causó esto mucha, ¿sabes? Puso a la gente a pensar de una forma distinta, o sea, como ser, o sea, la gente intuía que de pronto había algo de corrupción, pero digamos que cuando uno denuncia las cosas y les pone hechos concretos y datos concretos, la gente entiende un poquito más la magnitud de lo que está pasando.